Mi mamá está a punto de morir y mi papá ya le engaña con su mejor amiga. Hay traiciones que duelen, que arden. Y hay traiciones que cuando ya estás demasiado cansada para defenderte, es justo cuando llegan. Me llamo Valeria, tengo 23 años y esta es la historia de cómo mi familia se rompió. Justo cuando pensábamos que lo peor ya estaba pasando y cuando creíamos que teníamos que estar más unidos que nunca. Mi mamá se llama Teresa, tiene 52 años y lamentablemente es paciente de cáncer en etapa terminal desde hace 3 años. Lo dijeron así, sin rodeos. Esta enfermedad ha ido avanzando poco a poco y nos ha quitado tanto a todos. Hasta que llegamos al diagnóstico y a las palabras que no queríamos escuchar. Etapa avanzada, metástasis, pronóstico poco alentador. Los doctores, después de muchos tratamientos, decidieron intentar una última ronda de quimioterapias, pero nos advirtieron que esa sería la última apuesta, que si eso no resultaba, tendríamos que pasar a cuidados paliativos. Por supuesto que eso nos cayó como un balde de agua fría. Habíamos hecho todos los esfuerzos, todo el apoyo, todos los tratamientos, todo lo que se nos había indicado desde que nos anunciaron que mamá estaba enferma. Siempre teníamos la esperanza de escuchar que iba a mejorar, que iba un paso adelante. Pero esto ha sido un sube y baja de emociones porque a veces nos dicen va mejor, a veces va peor. Pero definitivamente llegamos a la bajada más profunda, donde nos dijeron que era el último intento. Por supuesto que no prometieron nada. En este momento lo único que se gana es tiempo. Y a veces esa carta es de doble filo, porque el tiempo es tan preciado. No nos damos cuenta en nuestra vida rutinaria lo importante que es tener tiempo. Pero ahora lo vemos. Y en el caso de mi madre, el tiempo también representa dolor. Mi papá se llama Raúl. Llevan 28 años casados. Y yo siempre los vi como una pareja sólida. No perfecta, tienen sus problemas como todos, pero bastante sólida. Discutían por cosas pequeñas. Pero en general mi mamá era bastante organizada. Se veía cuánto lo quería. Mi papá siempre fue impulsivo. Ella ahorraba y él gastaba. Ella decía, vamos a ser precavidos. Y él se aventaba a la aventura. Pero siempre pensé que se querían. Y eso para mí era lo más importante. Luego está Mónica, la mejor amiga de mi mamá, desde la preparatoria. Habían vivido tantas etapas juntas, que eran casi hermanas. Mónica venía a comer los domingos. Mónica estuvo con nosotras a cada paso, en cada quimio, en cada tratamiento, en cada noche de desvelo, porque, pues sí, las quimios tienen efectos secundarios. Mónica lloraba con mi mamá abrazándola en la cocina cuando creía que nadie las estaba viendo. Y después de todo eso, yo nunca pensé que esa misma mujer iba a convertirse en el punto de quiebre de todo. Nunca pensé que Mónica iba a ser la persona que más daño le haría a mi madre. Pero les voy a hablar del día que vi todo. Esa tarde llegué temprano del trabajo. Un poco más temprano de lo normal porque había terminado antes. Mi jefe entendía por lo que estaba pasando. Él siempre ha sido muy bueno conmigo y me dejó salir antes. Yo se lo agradecí, porque cada minuto al lado de mi madre para mí en estos momentos es oro. Llegué temprano, eran casi las 6 de la tarde, el sol todavía estaba frente a mí y vi, como cada tarde, el coche de mi papá estacionado frente a la casa. Hasta ahí todo normal. Pero justo cuando me acerqué al coche,
Los vi. Adentro. Besándose, sí. Mi papá con Mónica. Y no. No vayan a creer que era un beso torpe o un beso que se veía nuevo, con temor. Para nada. Era un beso seguro. Un beso con mucha pasión. Con hambre. Ay, no quiero recordar eso. Me da asco pensar solo en esa escena que tuve que ver. En ese momento no sé cómo le hice para no voltearme a vomitar, porque sentí unas náuseas, pero también sentí un coraje. En ese momento no pensé otra cosa más que reclamarles. Les abrí de golpe la puerta del coche y les grité: ¿qué están haciendo? Mi papá en ese momento se separó, como si lo hubieran quemado. Puso una cara de miedo. Y Mónica, en ese momento, se acomodó el cabello, se puso pálida. Yo vi cómo el cuerpo le temblaba. Me dijeron: Valeria, no es lo que parece. Ay, por favor. Pero esa frase siempre significa que lo que uno está viendo es lo que parece, ni más ni menos. Les grité: mi mamá está en su cuarto vomitando por la quimio y ustedes están aquí, en vez de estar con ella. ¿Qué les pasa? En ese momento no lloré, grité, y grité mucho. Mónica intentó hablar, pero la miré con un desprecio que ni yo sabía que podía sentir por alguien. No me toques, Mónica. Eres su mejor amiga. ¿Cómo le pudiste hacer esto? Pero en ese momento mi papá salió del coche y me gritó: baja la voz, estás haciendo un escándalo. ¿Quieres que todo el mundo se dé cuenta? ¿Yo? ¿Quieres que yo baje la voz, papá? ¿Qué esperas, que te aplauda? Y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar y que me dejó una huella tan profunda que yo no puedo perdonar. Valeria, por favor, que bajes la voz. ¿Qué no entiendes? Que de todas formas tu mamá se va a morir. ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme solo el resto de mi vida? Por favor. Sentí que algo se me rompía. En la cabeza, en el corazón, en el cuerpo. Un escalofrío me recorrió en ese momento que yo no sé cómo fui capaz de contenerme y no darle un golpe a mi propio padre, porque yo sé que eso no está bien, pero ¿entienden la frase de lo que me había dicho? Obviamente le contesté a gritos: está viva. Mi madre aún está viva. Sí, Valeria, pero no por mucho, y tú lo sabes. Y yo también tengo derecho a ser feliz. Yo me agarré la cabeza, me di la media vuelta. No sé cómo logré meter la llave en el cerrojo, pero entré. Cerré detrás de mí y no quise saber nada más al respecto. Esa frase me había dolido tanto, me había quemado. Por favor, derecho a ser feliz. ¿De qué derecho hablaba? Mientras él estaba besándose con la mejor amiga de mi madre, perdí el cabello. Mientras él estaba haciendo no sé qué cantidad de porquerías con esa mujer, mi madre no podía comer sin vomitar. Mientras él se le estaba llevando de paseo, mi madre necesitaba ayuda hasta para bañarse porque ya no tenía ni siquiera fuerzas. Pero yo no tuve el valor de decirle nada a ella. No podía. ¿Cómo le iba a decir a mi madre que su mejor amiga, la que ella consideraba básicamente su hermana, estaba engañándola? Porque sí, era un engaño de ambos. Ella estaba demasiado débil, demasiado frágil, en todos los sentidos, no solo físico. Y pensé, tal vez mi papá tenía razón en algo horrible. Tal vez ella no necesitaba despedirse de este mundo con ese dolor encima. Por supuesto que a partir de ahí la relación con mi padre se volvió básicamente nula. Nos hablábamos solo enfrente de mamá para que ella no sospechara nada. Pero yo no le tenía ningún respeto a ese señor. Las semanas siguientes fueron insoportables. Mi papá se volvió el hombre más descarado. Dejó de esconderse. Salió a hacer compras, según él, pero regresaba 2 horas después y yo sabía perfectamente dónde estaba.
Descaradamente agarraba su teléfono y contestaba mensajitos sonriendo. Y a veces, cuando hablaba con ella, ni siquiera se escondía o bajaba la voz. Una noche ya no tuve el estómago para seguir soportando eso y lo enfrenté. Le dije, ¿puedes al menos respetar esta casa? Mi madre está en el cuarto de al lado. ¿Sí te das cuenta que todavía es tu esposa? Y él, con el cinismo que le caracterizaba, dijo, estoy acompañándola. ¿Qué más quieres que haga? Estoy aquí todos los días. ¿Y tú crees que para mí es muy fácil? No, pero me aguanto. Y era verdad. En parte era cierto. Él la llevaba a las citas, él firmaba papeles, él dormía en el hospital. Él no la había dejado. Pero no. No vamos a desviar la atención en eso porque sí la estaba engañando. Aunque esa dualidad me confundía, me dolía. ¿Cómo podía ser tan cruel y estar a su lado al mismo tiempo? Yo sé que esto que voy a decir no está bien, pero empecé a odiarlo. Pero ante todo, quería observarlo. Y entre todo eso noté algo más. Mónica ya no venía a ver a mi mamá. Al menos, ¿no? Ya no se quedaba en la cocina y ya no fingía que lloraba por ella. Pero me di cuenta que cuando íbamos a dormir, Mónica aparecía. Claro, mi mamá no se daba cuenta porque ella estaba completamente dormida, entre lo frágil que estaba y los medicamentos. Pero yo que llevaba meses acostumbrada a medio dormir, porque apenas escuchaba que mi madre necesitaba algo y me paraba de inmediato. Ahora empecé a darme cuenta que Mónica aparecía en mi casa cuando mi madre estaba dormida. Qué descaro, ¿no? Así que decidí hacer lo único que podía hacer para poner orden. Deben saber que la casa donde vivimos no es de mis padres. Es de mi abuela, Elena, la mamá de mi papá. Mi abuela siempre fue muy cariñosa, pero no confundamos eso con que ha sido bastante firme. Ella se considera una mujer justa. Y yo sabía que mi única carta era decirle a mi abuela Elena lo que estaba pasando. Así que una tarde, después de escuchar a mi papá discutir por teléfono con Mónica, hablando de planes a futuro, por favor, exploté. Y decidí que yo ya no podía más con esta situación. Así que fui a casa de mi abuela y le conté absolutamente todo, cada detalle, desde cómo los había encontrado en aquel coche hasta que Mónica se aparecía en la casa por las noches mientras mamá dormía. De principio, pensé que quizás lo iba a defender porque al final era su hijo. Pero no, mi abuela Elena no lo hizo. Mientras le contaba, se quedó en silencio. Y al final me preguntó, ¿tu mamá sabe? Y yo le dije que no. Perfecto. Entonces, el que se va de mi casa es él. Así. Así de firme, mi abuela, sin dramatismo. Y lo cumplió. Esa noche, cuando mi papá regresó, mi abuela lo estaba esperando en la sala. Apenas cruzó la puerta, mi abuela le dijo la siguiente frase. Raúl, recoge tus cosas y vete de esta casa. ¿Qué, mamá? ¿Por qué me voy a ir de mi casa? No te confundas, Raúl. Esta casa es mía. Y no vas a faltarle el respeto a mi nuera bajo este techo. Mamá, yo no sé qué te contó mi hija, pero... Por favor, no quiero dramas. Tu esposa está en aquel cuarto y no me obligues a gritar porque se va a enterar. Ella aún respira y mientras respire, la respetas, la honras y te vas. Fue la primera vez que yo vi a mi papá sin palabras. Por supuesto que intentó justificarse. Dijo que yo no había futuro con Teresa. Pero mi abuela que no tiene un pelo de tonta, le dijo,
entonces enfréntalo. Pero espérate a que ella al menos esté mejor. No le hagas esto mientras está peleando por vivir. Yo no te di esos valores. Y sí, efectivamente lo echó. Con una sola maleta, sin escándalo, porque mi padre no podía hacer nada. Días después, Mónica tuvo el descaro de aparecer en la puerta. Y por supuesto que no venía a ver a mi mamá. Al contrario, la señora venía furiosa. Mi abuela abrió la puerta porque desde aquel día mi abuela me había dicho que se iba a quedar a vivir ahí para ayudarnos. Yo se lo agradecí profundamente. Yo ya no podía con todo eso. Mi abuela, en cuanto abrió, escuchó unos gritos que le dijeron: «No pueden sacarlo así, señora. Él también tiene derecho sobre esta casa. Es su casa. Él la construyó». Mi abuela la miró como si la estuviera viendo por primera vez, porque sí, mi abuela la conocía. Pero con esta firmeza que les digo que ella tiene, le contestó: «Esta casa es mía. Yo la heredé de mis padres. Mi hijo, lo que sea que haya construido aquí, ¿qué crees? Es mío. Porque él no ha pagado un solo peso por ella». Mónica no esperaba que mi abuela le respondiera de esa forma. Y de repente, la mujer empezó a gritar, desquiciada: «Teresa siempre lo tuvo todo. Es que Teresa siempre fue perfecta, la que todos quieren, la que todos están aplaudiendo. ¿Y yo qué? ¿Yo qué?». Cuando escuché esa frase, entendí algo que nunca había notado. Ella le tenía envidia a mi madre. No era amor. No estaba con ella porque la apreciara, sino porque quería su vida. La mujer siguió gritando como loca. Empezó a decir: «Él necesita estabilidad. Y ahora que Teresa se va a morir». Pero cuando mi abuela escuchó esa frase, de inmediato la calló y le dijo: «Te vas de esta casa y nunca más te quiero volver a ver aquí. O si no, llamaré a la policía. Tú decides». Mónica paró su discusión y se tuvo que ir. Y por supuesto que en su expresión no había tristeza, había frustración, porque no había podido pasar por encima de mi abuela, así como había pasado por encima de mi madre. Pero la verdad, después de todo ese escándalo, ¿qué les puedo decir? Mi mamá no era tonta. Mi mamá llevaba semanas dándose cuenta que Mónica no iba a la casa. Empezó a darse cuenta de la actitud de mi papá, de mi mirada extraña con él. Así que después de todo eso, una noche me llamó a su cuarto y me dijo: «¿Qué está pasando, hija? No me mientas, dime la verdad». Claro, primero pensé en mentirle, pero la vi tan decidida a saber lo que estaba pasando y también pensé que era justo. Así que se lo conté. Y sorpresivamente yo esperaba que mi mamá se derrumbara, pero no lo hizo. Se quedó mirando al techo y dijo: «Pobre, siempre le tuve lástima». «¿A quién, mamá?» «A Mónica. Yo siempre supe que competía conmigo, pero nunca entendí por qué». «¿Y papá?». Mi mamá cerró los ojos. «Ay, hija, tu padre siempre ha tenido miedo de estar solo». Mientras esas palabras salían de su boca, mi mamá no lloró. Respiraba profundo y le costaba. Pero terminó diciéndome: «No vuelvas a ocultarme nada por estar enferma, por favor. No soy menos por tener cáncer y merezco saber lo que está pasando en mi casa». Y claro, mi madre tenía razón. A partir de ahí le prometí que jamás le ocultaría nada de lo que estuviera pasando en casa. Y así fue. Pasaron las semanas. Mi mamá continuó con sus quimioterapias. Y a pesar de que los médicos no prometían nada, algo pasó.
De repente sus marcadores empezaron a mejorar, lentamente. No era un milagro. No estamos hablando de que se curó, pero estábamos hablando de mejoría, que en la posición de ella, cualquier avance es para celebrar. Los doctores estaban muy sorprendidos, mi mamá también. Un día me dijo, tranquila, al parecer todavía no me llega la hora. Y sonrió. Unos meses después, mi papá intentó volver. Resulta que Mónica lo había dejado cuando se dio cuenta que no había casa, que no iba a tener herencia, que el dinero del negocio que mi papá tenía lo tenía que repartir con mi madre. Y resultó que Mónica desapareció. Así que mi papá, al verse solo, tocó la puerta una noche. Yo abrí y él me dijo que quería ver a mi mamá. Y como les dije, yo le prometí a mi mamá que nunca más le iba a mentir, así que le dije que ella decidía. Fui, le comenté a mamá, y mamá salió al pasillo. De arranque lo miró. Le dijo, no te deseo el mal, pero tampoco te quiero aquí. Vete, por favor. Mi papá se le quedó mirando y no tuvo más que irse, solo. El día de hoy les puedo decir que no sé cuánto tiempo va a vivir mi mamá. No sabemos si son meses, si son años, no hay forma de asegurarlo. Pero sí puedo decir que la casa se siente distinta, más pequeña, pero más honesta. Mi abuela ya no vive aquí, pero viene todos los días. Por suerte vive muy cerca. Yo trabajo medio turno para estar con mi mamá. Y entendí que el cáncer no era lo que había roto a la familia. Fue todos los sentimientos alrededor. La impaciencia, el miedo, la envidia. Mi mamá no necesitaba que la protegieran de la verdad. Mi mamá necesitaba que la respetaran mientras ella estaba viva. Y mi papá perdió absolutamente todo lo que había construido en tantos años por intentar no tener un duelo. Así que mientras una persona respira, no puedes hablar de ella en pasado, porque es presente. Y en el caso de mi madre, ella merecía respeto y dignidad.